Hola, en el caso de hoy vamos a revisar la producción de olefinas. Este es un compuesto de mucho interés para la industria petroquímica porque es una base utilizada para la producción de geles, de alcoholes, de aminas y de otros plásticos que son fundamentales para la industria. La olefina se obtiene principalmente de los compuestos más ligeros del gas natural, el propano y el etano, sabiendo que el etano se retira para la utilización del gas natural al tener menor valor calorífico. Se utiliza este compuesto y se utiliza pasándolo por un horno en condiciones de pirólisis, quiere decir en ausencia de oxígeno. A altas temperaturas, 850 grados, esto es bastante alto, recuerden que el horno de sus casas apenas llega a 300, logramos tener un craqueo de las moléculas y entonces logramos obtener etileno y polipropileno, o lo que sería eteno y propeno, que son los compuestos que a nosotros nos interesa, y una gran cantidad de hidrógeno. El esquema de producción es bastante sencillo porque una vez que nosotros pasemos ese esquema de pirólisis, hay que recuperar el calor tratando de aprovechando la mayor cantidad de energía. Esto se hace a presión atmosférica. Esa cantidad de compuestos se pasan por un lavado y después de ese lavado se llega después a un sistema de compresión. Ese sistema de compresión hay que utilizarlo para poder llevarla a las presiones de separación que se requieren para separar los compuestos tan livianos como el etano y el eteno, o en este caso el etileno. Se remueven los compuestos ácidos y contaminantes que pueden dañar el proceso, se retiran en forma de gases ácidos y se seca, seca la corriente con un catalizador de alúmina, de cromo y alúmina, porque en el siguiente proceso, cuando empiece la separación, vamos a ver que vamos a trabajar por temperaturas menores a 0 grados. Quiere decir que a esta presión y a esta temperatura, el poco agua que pueda quedar en el proceso se puede comportar como una bala de hielo. Luego de esto se llevan a dos procesos donde se retiran primero el hidrógeno y el metano que pueda haber, luego el etano que pueda haber separándolo del propano. Si existe acetileno se retira ya que este compuesto daña la producción de plástico, y luego pasamos a un separador de etano-eteno. El etileno que se tiene se utiliza y el etano que no tiene se devuelve al proceso de producción. Una vez que nosotros vemos este proceso, es bastante fácil ver que esta etapa de pirólisis es donde ocurre la reacción. ¿Qué ocurre en el resto del proceso? Simplemente enfocarnos en el proceso de separación. Este es un caso atípico que podemos ver. Entonces, ¿cómo identificamos los bloques en este proceso? Vamos a ver que primero ubicamos el reactor donde ocurre la pirólisis, y este es el reactor, la zona de reacción. Por lo tanto, todo lo que está antes es el bloque de preparación a la reacción. ¿Cómo podemos identificar después los elementos de separación? Vamos a ver que aquí en el medio está una torre 100, que es la que se encarga de la separación de los componentes pesados, en este caso se le denomina diproleno, y el resto de los compuestos livianos salen por encima. Entonces, podemos ver que tenemos dos secciones de acondicionamiento de separación, por lo tanto la sección que está en el medio donde hay transformaciones de temperatura o presión es la sección de preparación a la separación. Si alguien por alguna razón llega a utilizar este diagrama y considera que este también forma parte de la preparación, no hay ningún problema. Y entonces todo el esquema que queda por fuera corresponde a la parte de reciclo. Fíjense, cuando ustedes designen un diagrama, no puede quedar equipo por fuera. Fíjense que ahora todos los equipos, intercambiadores, corrientes, todas están involucradas en el proceso. Y es más fácil nosotros identificarla así. Y también podemos identificar las líneas de corriente, en este caso, y las líneas de producto. Fíjense que lo que les comentaba, a partir de la reacción todas las demás líneas están en azul claro, en turquesa, indicando que todo el resto del proceso se encarga en la separación del etileno. Una vez que nosotros vemos este tipo de proceso, unimos todos los puntos de conexión, cuando vemos el diagrama a nivel industrial, nosotros podemos revisar que dónde pueden estar los puntos de falla, qué pasa si llega a fallar el vapor, qué pasa si llega a entrar una conexión más alta, si llega a ocurrir una falla en la caja fría, que es un intercambiador muy específico, si llega a bajar la temperatura, si llega a fallar una etapa de compresión, revisándolo dónde están todos los puntos de control. A partir de este punto, todos los diagramas de procesos que nosotros podemos utilizar, podemos hacerle un análisis una vez nosotros hayamos definido cuáles son los bloques y los sistemas. Esa es la base principal de hacer el análisis de procesos.